establecimiento de unos Juegos Olímpicos. Los primeros intentos fueron a cargo de un griego llamado Evangelos Zapas, que es este señor de ahí, que está representado en esa escultura, que en 1856 intentó convencer al rey de Grecia para intentar un resurgimiento de lo que eran los Juegos Olímpicos permanentes, ¿no? Y este propósito, y bueno, él incluso, que parece ser que tenía dinero, bastante dinero, incluso financió la restauración del estadio Panatinaico, ¿vale? Para que esos juegos se celebraran pues, en un sitio acorde con lo que se merecía los juegos y lo que se merecía Grecia, ¿no? Y por fin, en 1859, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en Atenas. Es decir, que los primeros no fueron los de 1896, sino que fueron en 1856. ¿Qué pasó? Pues que lo que podríamos denominar los Juegos de Zapas pues fracasaron por su escasa participación y relevancia. A pesar de todo, el barón de Coubertin, que fue el que recuperó los Juegos 40 años más tarde, siempre mencionó que esta acción que había tenido Zapas, este griego, pues le había ayudado a él para poder retomar la idea o poder tomar la idea de recuperar lo que eran los Juegos Olímpicos, ¿no? Y siempre le estuvo agradecido en ese aspecto. Y quizás este hombre no es tan conocido como el barón de Coubertin, pero hay que reconocerle que ese hecho, ¿no? Que gracias a él, pues luego el barón de Coubertin se interesó más por el tema. Y ya llegamos a 1890, 40 años después, en el cual el barón de Coubertin, que era un hombre pues preocupado por el deporte, pero desde el punto de vista de alcanzar la espiritualidad, la hermandad a través de es decir, los valores que deberían de impregnar siempre el deporte, pues se empeña en crear una competición sin ánimo de lucro, que fuera internacional, no solo a nivel de los griegos, porque antiguamente prácticamente los que intervenían eran los griegos o los pueblos de alrededor, y que no solo se celebrara en Grecia, sino que también se pudiera celebrar en otras ciudades y que se disputara cada 4 años. Al principio muchos países se opusieron, entre ellos Grecia, ¿no? Supongo que porque era quitarle a ellos un poco la exclusividad. Pero el barón consiguió apoyo de algún magnate griego, también el dinero lo mueve todo, y una vez que llegaron los recursos, pues ya los países empezaron a llegar los apoyos de los distintos países, ¿no? Sufragó este millonario, que era Jorge Averov, griego, sufragó los gastos de la reconstrucción del estadio de Atenas, y el mismo año de 1890, una vez que ya habían reconstruido, que estaban en la reconstrucción del estadio, que ya había conseguido los apoyos, pues el barón de Coubertin funda el Comité Olímpico Internacional, y el 23 de junio de 1894, 4 años después, se adopta una resolución por la que se definía el renacimiento de los Juegos Olímpicos y donde debería ser celebrada la primera edición, que como no podía ser de otra manera, era en Atenas, ¿no? El lema que representaría esta competición sería que lo esencial en la vida no es vencer, sino luchar bien. Y por fin, el 24 de marzo de 1896, el rey Jorge de Grecia pronunció las palabras rituales: declaro abiertos los primeros Juegos Olímpicos Internacionales de Atenas. El lema, lo importante no es ganar, sino participar, sería el origen que nos llevaría a la celebración de los Juegos Olímpicos modernos. Y estos Juegos solo han sido, como he dicho antes, interrumpidos en 2 ocasiones, por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces hasta el día de hoy los Juegos se han convertido en un referente a nivel mundial, con cada vez más importancia y con una gran acogida a lo largo del siglo XX y XXI en el que estamos. Y de hecho se han incluido 2 nuevas competiciones olímpicas aparte de lo que son los Juegos Olímpicos de verano, que son, por un lado, en el año 1924 se incluyeron los Juegos, o se crearon los Juegos Olímpicos de invierno para los deportes de nieve o de hielo, y en 1960 unas Paralimpiadas dedicadas a los deportistas discapacitados. O sea que se han ampliado, las familias olímpicas, los Juegos Olímpicos se han ampliado a esas 2 vertientes también. Y ya después de ver un poco los antecedentes, tanto clásicos como modernos, entramos en los acontecimientos históricos y curiosidades de las Olimpiadas modernas. En cada una de las Olimpiadas vamos a ver el cartel de las Olimpiadas.
Esto lo digo, esto a lo mejor le interesa mucho a los de artes gráficas, ¿no? Porque, bueno, conseguimos recuperar todos los carteles de las diferentes olimpiadas y, como podéis apreciar, hay algunos que son preciosos, ¿no? Entonces, en el inicio de cada olimpiada vayáis viendo los carteles. Pues bueno, las primeras olimpiadas fueron en Atenas. Se celebraron en Atenas, como hemos dicho antes, en 1896. Fueron un total de 241 deportistas de 14 países, de los cuales, de los 241, casi 200 eran griegos. O sea que, bueno, costó un poquito, al principio costó quitarle ese monopolio, pero bueno. En esta primera edición solo recibían medallas los dos primeros clasificados de cada prueba. Al primero se le entregaba una medalla de plata y una rama de olivo, y al segundo una medalla de bronce y una rama de laurel. Y no se daban medallas de oro porque se consideraba que interferían las reglas del amateurismo, ¿no? Es decir, esto lo intentaban llevar a rajatabla bastante, ¿no? Y lo que sí se le entregaba a todos los ganadores era un diploma oficial de los Juegos. Bueno, se celebró el primer maratón en esta Olimpiada. El barón de Coubertin propició la celebración de esta prueba en homenaje a Filípides, que fue el guerrero que recorrió la distancia desde donde se celebró la batalla maratón hasta Atenas para anunciar la victoria de los atenienses, ¿no?, en dicha batalla. Entonces la carrera partió desde el mismo lugar donde ocurrió la célebre batalla y llegó hasta Atenas. Y fue ganada por un pastor griego que es Espiridón Luis, que es este señor, ya me han dado este señor de aquí. Recorrió la distancia en menos de 3 horas. Y como hasta que se celebró la maratón los griegos no estaban teniendo mucho éxito en la Olimpiada, pues bueno, se convirtió en un héroe, ¿no? De hecho, dicen que el propio rey Jorge I de Grecia y el príncipe Constantino saltaron a la pista para acompañar al vencedor en los últimos metros de la carrera, ¿no? Allí, en fin, estaban muy emocionados. Y quería comentaros que Espiridón Luis había sido albañil, aparte de pastor, había sido albañil, aguador, panadero, cartero, en fin. Y entre los premios fue tanta la euforia que entre los premios que consiguió por ese éxito deportivo se encontraron el de la garantía de comer, de cortarse el pelo y de que le limpiaran los zapatos gratis durante toda su vida. O sea, para que veáis lo importante que fue la victoria de este hombre, ¿no? Bueno, James B. Connolly, o James B., ya os digo que me perdonéis la pronunciación, tanto los de inglés como los de francés, ¿vale? Bueno, no la tengáis en cuenta, y los griegos sobre todo, no la tengáis en cuenta. Bueno, pues James B. Connolly, del equipo de atletismo de Estados Unidos, pasó a la historia como el primer campeón olímpico de la era moderna, concretamente en la disciplina de triple salto. Tiene una historia, tampoco me voy a meter mucho, pero por lo visto cuando iba hacia la Olimpiada le robaron su maleta con todas sus pertenencias, en fin, llegó el día justo antes de los Juegos, pero bueno, eso no le privó de poder ganar su campeonato, ¿no?, su torneo. Y su compatriota Robert S. Gardner lograría el primer doblete al ganar en lanzamiento de disco y de peso. Y nombro a este atleta porque lo curioso es que aseguró haber aprendido la técnica simplemente contemplando los grabados y las esculturas de la Grecia clásica, ¿no? Viendo los discóbolos y demás, decía que así había aprendido la técnica y de hecho ganó en peso y en disco, ¿no? Bueno, también os puedo contar como anécdota que los deportistas de Estados Unidos llegaron a la capital griega tan solo un día antes de que se celebrara la competición, porque sufrieron una confusión derivada de las diferencias existentes entre el calendario griego y el calendario gregoriano. Se confundieron y llegaron un día antes, pero bueno, a pesar de eso lograron tener bastante éxito. Y luego os puedo decir también de Grecia, mientras vemos algunas imágenes más, que se aseguró medallas con una pintoresca prueba. Los griegos dijeron, ¿cómo podemos ganar aquí medallas? Y establecieron una prueba de natación, los 100 metros libres para marineros, en la que se pedía como requisito ser marinero y ser griego, con lo cual no podían perder de ninguna manera, ¿no? Bueno, y aquí tenemos algunas imágenes de la historia, ¿no? La natación se realizaba en agua abierta, igual que en muchas olimpiadas de después. Los llevaban en mares abiertos con unas barcazas, las barcazas daban la línea de salida y se tiraban, ¿vale? Hubo una incidencia histórica, incidencia histórica antes de darse la salida del maratón. Y es que, por supuesto,
no, por supuesto digo por la época, ¿no? En aquella época no se le permitía la participación a las mujeres. Entonces hubo una mujer griega llamada Stamis Rubitgi que pidió permiso para correr junto al hombre y se lo denegaron. Entonces lo que hizo fue, salió detrás de ellos, salieron los hombres y ella salió detrás por un recorrido paralelo y alterno para no entorpecer la competición. Se paró, dicen que se paró solo un momento para beber un vaso de agua cuando ya muchos hombres se habían retirado. Y cuando llegó a las puertas del estadio, ya completamente vacío de público, le prohibieron entrar. Y bueno, pues ella decidió darle una vuelta al estadio. Llegó con 4 horas de retraso, pero logró finalizar la prueba, ¿no? Y luego levantó el hecho de que no la dejaran entrar en el estadio, levantó muchas críticas porque decían que bueno, que se la había ganado, ¿no? Que con el esfuerzo que había hecho, pues hubiera sido un buen detalle. Aquí. Y otra anécdota de las muchas que sucedieron fue en los 100 metros lisos, cuando el norteamericano Thomas Burke fue el único de los participantes que apoyó, si veis ahí en la foto, los atletas salían de pie, de una u otra manera, pero todos de pie. Y él fue el único que apoyó, es este de aquí, apoyó las 2 manos en el suelo y una rodilla. Yo luego en la foto he apreciado que este parece que está como apoyado en 2 palos. No sé si lo veis, 2 palos, ¿no? Pero bueno, por lo visto él fue el único que se apoyó con las 2 manos y una rodilla en el suelo. Eso creó dudas en los jueces, que era la primera vez que lo veían y no sabía si eso debía de estar permitido o no. Finalmente le dejaron salir así y ganó la prueba. Y no solo ganó la prueba batiendo el récord, sino que repitió victoria en los 400 metros lisos. Y podríamos decir que puede ser el primer origen de la salida de tacos, que se ve apreciado ahora mismo en todas las carreras de velocidad de atletismo. Veis que salen agachados y con los pies apoyados en los tacos, ¿no?, de salida. Bueno, las siguientes Olimpiadas son las de París en 1900. Mientras apreciáis la belleza del cartel, yo me echo un traguito de agua, ¿vale? Vale, en París los Juegos Olímpicos se celebraron a lo largo de 5 meses. Y diréis, ¿5 meses por qué? Pues porque coincidieron con una exposición universal que se celebraba en París y que duraba 5 meses. Y esto, lo único que hizo cara a la Olimpiada fue perjudicarla, porque se le dio mucho más importancia a la exposición universal y las Olimpiadas estuvieron un poco como de relleno, digamos que un poco como acto paralelo, y no tuvieron quizá la brillantez o el prestigio social o el seguimiento que le hubiera gustado a los organizadores, ¿no? Fueron los primeros en los que se produjo la participación femenina, concretamente en tenis, golf y croquet. Y también contaron con pruebas tan poco olímpicas como las carreras de saco, el salto de la rana o la ruptura de olla. Para que os hagáis una idea, en esa época todo era deporte y en todo se podía competir. Y luego también hay que mencionar que la falta de recursos materiales para premiar a los ganadores se reflejó en que no había medallas, no hubo medallas. Y a algunos vencedores se les premió con pipas, bastones, carteras, en fin, con souvenirs, ¿no? Con souvenirs de allí de París. La primera, bueno, estos son algunos carteles. La primera, si queréis los veis, algunos carteles, si os fijáis, pues hay uno aquí que hace mención a la exposición de París de ese año, y algunos que hacen mención pues a cricket, aquí me parece a pelota vasca, en fin, y hay un poquito a esgrima y demás. Y la tenista Charlotte Cooper, como hemos dicho que se estableció el tenis como disciplina para las mujeres, pues se convirtió en la primera campeona olímpica de la historia. Veis que el modelito para jugar, ¿no? Bueno, hay cosas muy interesantes sobre la evolución de las equipaciones, tanto de hombres como de mujeres a lo largo de la historia, ¿no?, para hacer deporte. Lo que pasa es que eso daría para una conferencia completa, ¿no?, pero lo vais a ir viendo prácticamente en muchas imágenes. El primer éxito español en unos juegos se produce aquí en París en 1900 y fue Santiago Vidal, marqués de Villaviciosa,
que consiguió el segundo lugar en la prueba no oficial de tiro con arco. Os voy a hacer un pequeño guiño a un poco lo que teníamos preparado también, lo que tenía preparado José Manuel, y es que, como veréis, sobre todo aquí en España, el deporte, o algunas o muchas disciplinas deportivas, estaban reservadas solo para los nobles y para las clases altas. El pueblo llano no tenía tanta opción de practicar deporte, ¿no? Y veréis que muchos de los primeros medallistas españoles eran pues marqués de tal, duque de cual, o militares que también practicaban, ponían algunas disciplinas como la hípica, etc. Bueno, y otra anécdota de los Juegos Olímpicos de París de 1900 es que se produjo, en esa Olimpiada se dio el ganador o el medallista más joven como ganador de una medalla de oro de la historia. Y ese medallista, ese ganador, fue este chaval de aquí, ¿vale? Del cual no se sabe el nombre. Y la historia o la anécdota fue que el equipo holandés de remo, había un equipo holandés de remo, y entonces con timonel. Y entonces, antes de realizar la prueba, se pesaba la embarcación y se pesaba a los regatistas. Y entonces el equipo holandés pues se pasaba de peso. Superaban el peso establecido para la prueba, y entonces tuvieron que improvisar, quitaron al timonel y cogieron a un chavalín que había por allí, que es este, y lo pusieron de timonel. Aún así ganaron la medalla de oro, y bueno, el chaval después de la prueba desapareció, nunca más se supo, y lo único que se sabía de él era que tenía unos 9 o 10 años, y además que pesaba 32 kilos, eso sí lo sabes, por como lo pesaron, pesaba 32 kilos. Bueno, las siguientes Olimpiadas son las de San Luis en 1904. Los Juegos en San Luis, pues le pasó algo parecido a lo de París. Coincidió con una exposición universal que se celebró allí. Por tanto, pues los mismos problemas de París en cuanto a prestigio, repercusión social, etc. Y luego tuvieron otro problema añadido, y es que se celebraron o estuvieron acompañados de unas jornadas paralelas llamadas Día Antropológico, a los que fueron invitados voluntarios e involuntariamente personas de etnias consideradas exóticas, ¿vale? Entonces fueron hasta allí cafres americanos, indios sios, patagones, sirios, pigmeos, de todo, ¿no? Y que fueron exhibidos como si se tratara de un espectáculo de feria, ¿no? Con la única intención de divertir a los blancos, con la contemplación burlesca de sus actividades. De hecho, he leído por ahí que hubo una prueba en la cual sabéis que al final de las carreras antes se colocaba una cuerda. Se colocaba una cuerda para saber quién había ganado, quién no había ganado y demás. Y por lo visto hubo una carrera de pigmeos, y entonces pues algunos pasaban por debajo de la cuerda, otros no sabían si saltarla, otros les daban miedo y se daban la vuelta, en fin. Fue un poco un espectáculo denigrante, ¿no? Pues con exhibiciones de eso, de lanzamiento de lanza, de arquero, como los veis por ahí, ¿no? De tiro de precisión, bueno, en fin. Y fue tan denigrante y vergonzoso esta idea que el propio presidente del comité olímpico, el barón de Coubertin, el barón de Coubertin, decidió abandonar los Juegos y regresar a su país. Y dicen que dejó dicho antes de su partida, les dijo a los que estaban allí, que estos deportistas negros que ahora os hacen reír, dejadles tiempo para asimilar las nuevas técnicas y seréis testigos de cómo ridiculizan a la raza blanca. Y fue una premonición, porque ya vamos a ver que muy pocos años después ya hubo deportistas de raza negra que empezaron a superar a los blancos en muchos aspectos, ¿no? Por primera vez se entregaron medallas de oro, plata y de bronce para los 3 primeros de cada prueba. Aquí ya a los de oro a los campeones se les daba también la medalla de oro. Y tenemos en esta Olimpiada, bueno, hubo también pruebas tan exóticas. Antes hablábamos de las carreras de sacos de París. Aquí había pruebas de tracción de cuerda. Esa es una foto de la final de tracción de cuerda ganada por el equipo de Milwaukee, porque claro, como había pruebas y en muchas de las pruebas que organizaban los países en los que se celebraban las Olimpiadas, pues los demás países no llevaban representantes, ni las disputaban, ni las celebraban. Entonces echaban mano pues de clubes de allí de la región,
o incluso en las primeras Olimpiadas se permitía la participación individual. Podían ir atletas por su cuenta, sin ir con ninguna delegación oficial, siempre que se sufragaran ellos los gastos de desplazamiento, los gastos de estancia y demás. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una prueba de tracción de cuerda que ganó el equipo de Milwaukee. Bien, en estas Olimpiadas tenemos al primer tramposo de la historia olímpica. El primer tramposo de la historia olímpica fue este señor Fred Lord, que si veis tiene cara un poco de tramposillo. Fue en la prueba de maratón. Entonces, este señor fue una prueba con mucho calor, unas condiciones muy malas para los atletas, y tuvo que retirarse agotado por el fuerte calor, y entonces pues pidió subirse a un automóvil para ir hacia el estadio, donde dijo que iba a recoger su ropa. Entonces parece ser que cuando faltaban unos 7 kilómetros para llegar al estadio, pues se apeó del vehículo. Dicen que puede ser porque falló el vehículo, se estropeó, y el tío se vio con ganas, se vio con fuerza y dijo, no, pues ya estoy recuperado, yo voy a seguir corriendo. Y teniendo en cuenta que estaba ya cerca de la meta, entonces reemprendió la carrera. Por supuesto llegó entre un gran clamor del público, netamente aventajado de los demás, ¿no? Y bueno, incluso le saludó la hija del presidente Roosevelt, se hizo foto allí y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó el segundo clasificado, un compatriota suya, Thomas Hicks, pues se descubrió la trampa, ¿no? Que él reconoció que sí, que había hecho la mayor parte del trayecto en coche, y fue descalificado, ¿no? Fue descalificado durante un año, luego pidió perdón, dijo que había sido una broma y tal, y luego ya lo readmitieron en distintas competiciones, ¿no? Lo que pasa es que el segundo clasificado, que fue Thomas Hicks, el ganador de la maratón, andando y ayudado para no caer al suelo, en realidad también debería de haber sido descalificado si nos atenemos a las normas de hoy, porque hizo un corto tramo en la carrera, la hizo andando, y aprovechó para ingerir un fármaco llamado estricnina junto con un vaso de brandy. La estricnina es una sustancia que produce un gran estímulo. Entonces, cuando cruzó la línea de meta, bueno, lo estamos viendo ahí ayudado, se desvaneció y por momentos su vida estuvo en peligro, ¿no? Este medicamento actualmente está prohibido por la Federación Internacional, con lo cual podríamos decir que ya tenemos el primer caso de dopaje del olimpismo, ¿no? Que dicen, el dopaje es muy moderno, ¿no? Pues ya se tomaban sustancias en aquella época. Voy a hablaros después de él. Antes digo que en las pruebas en los Juegos Olímpicos de aquí de San Luis se disputó la primera prueba del decatlón también, que se celebraba en un solo día, se le llamaba el All Around y se disputaba en una sola jornada. Actualmente la prueba de decatlón no se disputa en un día, pero esta gente estaban curtidos y estaban hechos de otra piel, ¿no? Las 10 pruebas en una sola jornada, la ganó un irlandés. Y fue un caso único que se registró en estos Juegos. Y es que este gimnasta alemán nacionalizado norteamericano, George Eiser, se le tuvo que amputar una pierna por un accidente de tráfico y se convirtió en el primer deportista en participar con una minusvalía física en una Olimpiada, ganando además 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce, con una pierna artificial de madera, a los 32 años de edad. Y ahí lo tenéis con sus compañeros de equipo haciendo una exhibición. Él es el de los pantalones largos, ¿vale? Bueno, las siguientes Olimpiadas son las de Londres en 1908. En principio Roma era la asignada para celebrar esta edición, pero los problemas económicos que afectaban a Italia, siempre lo que vamos a ver, ¿no? Los problemas que hay en la sociedad y en las sociedades afectan al deporte y a estas celebraciones, pues estos problemas económicos junto con una erupción en el Vesubio propiciaron la renuncia un año antes, y Londres asumió la puesta en marcha de esta Olimpiada. Por primera vez en unas Olimpiadas los equipos desfilaron detrás de la bandera de sus respectivos países. Hasta entonces no desfilaban detrás de la bandera. Aquí por primera vez empezaron a desfilar detrás de la bandera, y es un protocolo que se ha mantenido hasta la fecha a lo largo del resto de Olimpiadas. En esta Olimpiada se dio un caso muy curioso, y es el tema de la distancia que recorren los atletas en la maratón. Sabéis que los atletas, ahora veréis por qué pongo a esta señora, los atletas, la distancia oficial de la maratón son 42 kilómetros 195 metros,
Y entonces la leyenda dice, o la creencia popular dice, generalizada, que era la distancia exacta que había desde Maratón hasta Atenas, y que se respetó esa distancia con los metros y tal. Pues nada de eso. En esa época no se podía medir bien la distancia, entonces se tenían cálculos aproximados de que podía estar en unos 41 kilómetros, 40, 41 y pico, ¿no? Pues esa distancia de 42 kilómetros y 195 metros se fijó en Londres, en los Juegos Olímpicos de Londres, y la responsable fue la reina Alejandra, esposa del rey Eduardo VII. ¿Por qué? Porque esta reina decidió que quería que sus nietos vieran la prueba en directo. Y entonces, si Mahoma no va a la montaña es Mahoma. Y dijo, no, la prueba de maratón mejor que empiece desde el Palacio de Windsor, que es el Palacio Real de Windsor, para que mis nietos se asomen allí y puedan ver la maratón. Y entonces la salida se hizo en el Palacio Real de Windsor y la llegada fue en el Estadio Olímpico. Y la distancia exacta desde el Palacio Real de Windsor hasta el Estadio Olímpico era de 42 kilómetros, 195 metros. Y es verdad que desde entonces ya se ha fijado esa distancia como la oficial, en la que se realiza siempre. Pero bueno, para que veáis que siempre tenemos ahí una idea, ¿no? Que no siempre son las correctas. Y por cierto, eran 1819 metros, era el rodeo que tenía que realizarse para pasar por el palacio, y fue lo que se aumentó a la distancia que normalmente se disputaba. Se construyó por primera vez en la historia un estadio para acoger unos Juegos Olímpicos, construirse, porque hemos visto antes que en Atenas lo que habían hecho era reconstruirse estadios que ya previamente se habían construido. Este se construyó totalmente nuevo en un barrio a las afueras de Londres. Fue un estadio al que se le llamó White City, con una capacidad cercana a los 68.000 espectadores. También comentaron a modo anecdótico que como deportes de exhibición se organizó una demostración de patinaje artístico sobre hielo, que todavía no existía la Olimpiada de Invierno, y el tiro al ciervo en movimiento. Tiro al ciervo en movimiento, que lo sepáis. Bueno, y también en esta Olimpiada las delegaciones tuvieron muchas protestas, porque hasta estas Olimpiadas los jueces eran todos del país organizador. Entonces hubo mucha queja de muchas delegaciones de que los jueces pues favorecían mucho a los locales, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se decidió por parte del Comité Olímpico Internacional que todos los jueces para todos los Juegos del futuro serían originarios de diferentes nacionalidades, no solo del país anfitrión. A ver, esperaros. Vale, sí. Perdonadme que, como íbamos a tener también a alguien ahí ponerlo. Otro hecho a destacar fue que por primera vez en unos Juegos Olímpicos un corredor de raza negra del equipo de Estados Unidos, John Taylor, logró ganar una medalla de oro con el equipo de relevo sueco. Eso es lo que ponen los datos. ¿Cómo llegó a correr con el equipo sueco de relevo? No lo sabemos. A lo mejor los americanos no tenían equipo de relevo y demás. Pero bueno, es la muestra de que no tuvieron que pasar muchos años, ¿vale?, para que se cumpliera lo que había dicho el barón de Coubertin, ¿no?, que ya llegarían los atletas de raza negra y empezarían a superar. Y luego, durante muchas décadas, en la cena de clausura de los Juegos, el barón de Coubertin pronunció durante el discurso de clausura de esa cena, la frase más histórica de todo el movimiento olímpico, que es: en los Juegos Olímpicos lo importante no es ganar, sino participar. Y durante muchos años se le ha atribuido esa frase a él. Sin embargo, en realidad quien la pronunció por primera vez fue un arzobispo en una misa celebrada en la Catedral de San Paul en el preludio de los Juegos, que fue escuchada por el barón de Coubertin y él ya pues la utilizó, ¿no?, que estaba presente allí y la utilizó. Pero la frase en realidad no fue originariamente suya, sino que fue un poco adaptada o fue utilizada, ¿vale? Luego vienen los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo fueron los juegos en los que se dieron por primera vez beneficios, con un saldo favorable, dicen los datos, de 106.000 coronas, que eso tenía que ser en aquella época una cifra importante. Sin embargo, mientras los organizadores podían rentabilizar
la cita olímpica con los deportistas no había ni media concesión, no se hacía ninguna concesión. Entonces, si esto pasa, hubo un atleta, un deportista, más que atleta, podemos llamar deportista porque era un deportista completo, que era Jim Thorpe, que era indio, era descendiente de indios de Estados Unidos y procedía de las tribus de los Sioux, y arrolló en las pruebas de decatlón y de pentatlón. Arrolló en las dos pruebas que se consideran como de los atletas ideales, ¿no? Porque claro, son 15 pruebas, estamos hablando de 15 pruebas atléticas, y arrolló en las dos. Pero no solo eso, sino que este hombre luego hizo una exhibición de béisbol, participó en una exhibición de béisbol, y en Estados Unidos jugó fútbol americano, practicó un montón de deportes. Sin embargo, al regresar a su país, se informó de que había cobrado $70 al mes como jugador de béisbol y fue descalificado por profesional, lo que estábamos diciendo. Se llevaba a rajatabla el tema del amateurismo, entonces como se descubrió que había cobrado, por lo visto por dietas y demás, pero no se permitía, pues lo descalificaron y le desposeyeron de las medallas, ¿vale? Y le intentaron dar las medallas a los atletas que habían quedado en segundo lugar, tanto en decatlón como en pentatlón, y sin embargo esos atletas no las aceptaron. Dijeron que no habían hecho méritos para ganarla, que no eran merecedores, que el que la había ganado era él, y no la aceptaron, renunciaron a ella. Y de hecho era por lo visto un atleta tan asombroso que en la entrega de medallas, el propio rey Gustavo V de Suecia, que lo tenía ahí entregándole la medalla, le dijo que era el atleta más portentoso que había visto nunca, y fue considerado como el mejor atleta hasta esos momentos de la historia. Sin embargo, el tiempo todo llega y el tiempo todo lo cura, y en 1983 su hijo recibieron de manos de Juan Antonio Samarán las medallas que le habían negado en aquella Olimpiada, ¿vale? Entonces tuvieron un acto y se las entregaron a título póstumo, pero se las entregaron 71 años después. Bueno, estáis viendo ahí al rey Gustavo de Suecia, perdón, y no sé si os llama la atención algo de la foto, que en esta sí se aprecia con más claridad, y a mí me ha llamado la atención. Ahí es una nadadora, Fanny Durack, que recibe su medalla de manos del rey Gustavo V de Suecia, y es que, ¿quién está subido en el podio? Ahí el que tenía que resaltar y el que estaba en el sitio más alto era el rey, ¿no? Y los atletas estaban abajo. Eso, afortunadamente, eso ha cambiado, y lo lógico es que los atletas sean los que tienen el protagonismo, ¿no? Y los que estén en el escalón más alto. Bueno, esta foto la he puesto porque supone un notable salto hacia la modernidad, ya que se introdujo en esta Olimpiada el cronometraje eléctrico y la foto finish en todas las llegadas de carreras atléticas. Claro, la foto finish estáis viendo en qué consistía. Los jueces se ponían ahí con el palo y veían si entraba antes la mano de uno, la pierna de otro, en fin. Pero bueno, el antecedente de la foto finish, ¿vale? Ahí los tenéis ejerciendo su labor. Y luego hubo otra anécdota curiosa, fue que en esta Olimpiada un nadador americano procedente de Hawái, de la isla Hawái, Duke, hawaiano no sabéis, ¿no? Duke Pupa Kahanamoku, no lo voy a repetir, batió el récord mundial de los 100 metros libres de natación, pero lo batió introduciendo un nuevo estilo, que fue el estilo del crawl. Hasta entonces se nadaba siempre con la cabeza fuera del agua. Entonces él dijo que en sus ancestros nadaban ya desde hacía muchos años, respirando cada 4 brazadas y demás. Y fue un poco el estilo del crawl, el origen del estilo a crawl, y a partir de ahí pues se fue introduciendo poco a poco en la natación. Sucedió otra anécdota en esta Olimpiada, que es que en las semifinales del peso medio de lucha grecorromana hubo dos luchadores, uno ruso y otro me parece que era finlandés, Martin Klein y Alfred Akikainen, pelearon durante 11 horas para pasar a la final. Se impuso el ruso, pero quedó tan exhausto que no pudo presentarse a la final. O sea que le sirvió de poco. Después de 11 horas luchando, le dijeron a la final y dijo, mejor lo dejo para otro día.
Y por primera vez se disputó también el pentatlón moderno, que hago mención a ello porque, como si recordamos lo que dije antes, fue en las primeras pruebas, en las primeras Olimpiadas se disputaba el pentatlón, ¿no? En esta ocasión las disciplinas eran el tiro, la natación, la esgrima, la equitación y la carrera pedestre. Bueno, ocurre una cosa paralela en estos juegos, y es que se organiza de forma paralela, se organiza una olimpiada cultural, donde la prueba de literatura ganó un tal George Oroz Yesbach, que fascinó al jurado con su minucioso trabajo, por lo cual le fue otorgado este galardón olímpico. Pero la anécdota viene dada porque posteriormente se descubrió que este hombre era un seudónimo. Este nombre era un seudónimo tras el cual se escondía Pierre de Coubertin, el barón Pierre de Coubertin, que de esta forma inscribió su nombre en la lista de ganadores olímpicos, aunque estuviera alejado de lo que son los recintos de competición. Pero él pudo decir que había sido ganador olímpico. Bueno, y esto es algunas imágenes, fijaros, de esa olimpiada, los jueces, ¿no? Como están de elegantes. Y esta es la última anécdota que quería mencionaros de esta olimpiada. En esta olimpiada, durante la olimpiada, las pruebas de maratón dan muchas anécdotas porque son pruebas muy duras, una duración muy larga, y además pues no siempre se disputan en las mejores condiciones. En estas olimpiadas también mucho calor, además no se disputaban pues campo a través prácticamente, por bosques, por caminos rurales, en fin. Eran unas pruebas bastante duras. Bueno, pues hubo muchos corredores que se perdieron, que no terminaron, que se retiraron, pero hubo un corredor japonés, Shizo Kanaguri, que no llegó a cruzar la meta en ningún momento, ¿no? Y no hubo noticia de que se hubiera retirado. Entonces fueron pasando los días y nadie sabía nada de este atleta. ¿Qué ha pasado con este? ¿Dónde se ha metido, no? Era un misterio. Bueno, pues cuando se cumplieron 50 años, hubo un periodista sueco que decidió buscar la pista de este atleta, a ver si lo encuentra, a ver qué es lo que ha pasado. Y lo encontró en la ciudad japonesa, en Amana. Contaba por entonces 71 años. Entonces pues le preguntó, oiga, ¿y a usted qué le pasó? ¿Dónde se metió? ¿Dónde estuvo? Y él contaba que, bueno, que hacía mucho calor, estaba deshidratado, que se paró en el jardín de una casa a tomarse allí unas limonadas y demás, y que, bueno, estaba tan cansado que no pudo seguir la prueba. Entonces los japoneses, como sabéis, tienen un sentido del honor muy grande, y él estaba muy avergonzado de no poder haber acabado la prueba. Y entonces no le dijo nada a nadie, se fue para el hotel, cogió sus cosas, no le dijo nada a la expedición japonesa, a los jueces, y se fue para Japón. Y nada más se supo. Bueno, pues años después de haberlo encontrado, pues en 1967 las autoridades suecas invitaron a Kaniguri a desplazarse al país y finalizar la prueba que había abandonado en 1912. Ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, yo no sé si finalizó todos los kilómetros o simplemente hizo la entrada, ¿no? Y fue así como con 77 años recorrió la distancia que no había podido completar, y ahí finalizó la maratón con un tiempo de 54 años, 8 meses, 6 días, 8 horas, 32 minutos y 20 segundos, lo cual se ha convertido en un verdadero e imbatible récord, porque nadie va a ser capaz de tardar tanto en terminarla, ¿no? Siguiente Olimpiada, Amberes en 1920. Bien, la ciudad belga acogió en 1920 estos Juegos tras el paréntesis de la Primera Guerra Mundial. Si os fijáis, hemos pasado del 12 al 20. Y en esta cita de Amberes se estrenó la bandera con los 5 aros olímpicos, que se ha convertido en un icono en las Olimpiadas tanto en el siglo XX como en el XXI. A partir de estos Juegos nunca ha dejado de estar izada en todos los estadios olímpicos donde se celebran los Juegos, ¿no? Como todos conocéis, consta de 5 aros de 5 colores, cada uno representa un continente. El azul, Europa; el rojo, el negro, África; el rojo, América; el amarillo, Asia; y el verde, Oceanía. Y para no ser menos que otras Olimpiadas, Amberes también tuvo su anécdota, y una de las anécdotas está relacionada con la bandera. Con la bandera, que es esta es la ceremonia de inauguración.
esa bandera de ahí. Hubo un saltador del equipo americano de natación, saltador de plataforma, en la especialidad de palanca, Kai Priest, que hizo una apuesta con algunos de sus compañeros de equipo que decía que él era capaz de coger la bandera y llevársela para Estados Unidos. Que se subía al mástil y se la llevaba a Estados Unidos. Y efectivamente ganó la apuesta. Cogió la bandera y se la llevó para Estados Unidos. Pues este deportista, 80 años más tarde, con una avanzada edad cercana ya a los 100 años, primero fue portador de la antorcha olímpica en los Juegos de Atlanta de 1996. Pero el hecho anecdótico es que 4 años más tarde, en los Juegos de Sydney del 2000, ya con 104 años de edad, devolvió la bandera. Devolvió aquella legendaria bandera, que además era una bandera que se dice que la tenía el barón Pierre de Coubertin desde los Juegos de Londres, la había guardado para la siguiente Olimpiada, la iba guardando el barón Pierre de Coubertin, y eso se dice, ¿no? Que podía ser de la original desde muchas Olimpiadas antes. Y este símbolo está expuesto actualmente en el Museo Olímpico de Lausanne. ¿Vale? Bueno, a pesar de que se empezó a utilizar este signo que identificaba un espíritu constructivo y unificador de los países, Bélgica no admitió la participación de algunos países que habían participado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como Alemania, Unión Soviética, Hungría, Bulgaria, etc. En Amberes fue la primera vez también donde se realizó el juramento de los atletas olímpicos, y cuyo honor recayó en el atleta belga Victor Buin. Desde entonces siempre se realiza en la ceremonia de inauguración, se realiza uno de los atletas o uno de los deportistas que participen en esa Olimpiada, realiza el juramento olímpico en el cual los deportistas se comprometen a luchar con limpieza dentro de las normas del espíritu olímpico, etc. Y en esta Olimpiada fue el escenario donde por primera vez destacó el finlandés volador, Paavo Nurmi. Se le llamaba el finlandés volador, que logró 3 medallas de oro en pruebas de fondo, en 5.000 metros, en el campo a través individual y en el campo a través por equipo. Pero a lo largo de toda su participación, porque participó en más Olimpiadas, logró 9 medallas de oro y 3 de plata. O sea que ha sido uno de los deportistas más laureados y más importantes de la historia de los Juegos. Pasamos a París en 1924. En París, en 1924, se levantó la primera villa olímpica, pero no era más que un conjunto de cabañas sin mucho confort, no eran las estructuras que se levantan ahora y demás, ¿no? En París, ¿os suena este señor, no? Bueno, pues, no sé si sabíais, la mayoría lo sabríais, pero Johnny Weissmuller, antes de dedicarse a hacer películas y a representar, a ser Tarzán, el rey de la selva, pues fue deportista, era nadador y consiguió 3 medallas de oro en las Olimpiadas de París en 1924. Cuando acabó ya su época de deportista, ya se dedicó a hacer películas. Pero lo curioso, que es un dato que a lo mejor desconocíais, es que él tuvo una parálisis infantil, tuvo poliomielitis, y eso no le impidió ser un deportista de élite, ganar medallas de oro y luego convertirse en estrella de cine. Es uno de los tantos casos de superación de enfermedades o de problemas físicos que nos vamos a encontrar en la Olimpiada. Harold Abrams, esto está relacionado con lo que habéis tocado antes, ¿vale? El británico Harold Abrams fue el vencedor en la prueba de 100 metros y el inspirador 60 años después de la película Carros de Fuego. El otro atleta personificado en dicha película fue Eric Liddell, no sé si lo habéis visto, que debido a su fe protestante decidió no participar en la prueba de 400 metros porque se celebraba el domingo y estaba más en las creencias y demás que lo que era la Olimpiada. Este es Harold Abrams en sus pruebas olímpicas y este es, si veis, lleva el mismo dorsal. Fueron fieles a la realidad. En tenis, nuestra gran campeona Lili Álvarez fue la primera mujer española participante en unos Juegos Olímpicos. Consiguió llegar hasta los cuartos de final, ¿vale? Y hubo otra participante, Rosa Torra, que pasó sin pena ni gloria. Pero bueno, que sepáis que Lili Álvarez fue la primera mujer española que participó en los Juegos Olímpicos. Y Paavo Nurmi, del que hemos hablado antes, consiguió en esta Olimpiada 5 medallas de oro.
y fue considerado el más grande de todos los tiempos, como he dicho, pero os lo quería mencionar aquí porque sentó un precedente por el hecho de que empezó a correr con un reloj de pulsera para medir el tiempo y calcular su velocidad de carrera. Entonces, en aquel tiempo se le consideró como un aventajado tecnológicamente, sin precedente, porque nadie lo hacía, ¿no? Entonces, actualmente infinidad de corredores hacen lo mismo, ¿no? Después de 86 años después de lo que él hizo. Pero en aquel momento fue un avance tecnológico impresionante, como hemos dicho. Ámsterdam 1928. Bueno, pues en Ámsterdam buena parte de la esencia olímpica se concentra en la llama olímpica. Actualmente se enciende en Olimpia y recorre un montón de países hasta que llega el día de la inauguración, llega al estadio y se enciende el pebetero, ¿no? Pero no fue hasta estas Olimpiadas cuando se instauró esa costumbre. Estas fueron las primeras Olimpiadas en las que se realizó. ¿Vale? Se encendió el fuego en Olimpia y fue con los primeros, se enciende con los rayos del sol, primeros rayos del sol, y fue transportada desde Grecia a través de distintos países hasta que llegó a Ámsterdam. En estas Olimpiadas llegó un presidente nuevo a Alcoy, que fue este señor, el conde Henry de lo que pone ahí, Belén Latour, ¿vale? ¿Y por qué lo menciono? Porque supuso la participación de las mujeres por primera vez en atletismo. Él promulgó o aceptó que las mujeres participaran por primera vez en una Olimpiada en la disciplina de atletismo. Y la americana Elizabeth Robinson fue la primera atleta campeona olímpica. Fue la primera campeona olímpica atleta, porque ya hemos hablado antes de que hubo mujeres que participaron en las Olimpiadas, pero no como atletas. Por aquel entonces se consideraba que las mujeres no debían de disputar ciertas pruebas por riesgo físico. De hecho, no se les permitía participar en pruebas que superaran los 200 metros, porque decían que el cuerpo de la mujer no está preparado y que era peligroso para su salud. Bueno, pues como hemos visto, pues eso no era un pensamiento totalmente equivocado y machista. Otro hecho curioso lo protagonizó esta nadadora alemana, Hilde Schrader, y fue que cuando sonó la señal de partida, pues a ella se le rompió, en los 200 metros braza, en natación, se le rompió el bañador y dejó al descubierto un pecho. Entonces le dio tanta vergüenza que dijo, yo tengo que salir de aquí lo antes posible. Entonces se vio obligada a nadar más rápido que ninguna, y parece ser que ese fue uno de los hechos que le permitió ganar la prueba y fue medalla de oro, ¿no? Dicen que bueno, que eso le permitió también, entre otras cosas, llegó primera y ganó la medalla de oro. Y luego tenemos aquí la final de 400 metros vallas con David Barkley en el centro, ¿no? Este señor de aquí. ¿Por qué lo menciono? Aparte de ganar los 400 metros vallas, realizó una gesta en su juventud que a lo mejor algunos suenan, que es que sucedió en el claustro interior del Trinity College en Cambridge, a lo mejor os suena, en el año 1927, cuando por una apuesta este futuro medalla de oro fue el que más metros realizó dando vueltas al patio mayor del colegio durante el espacio-tiempo en el que tardaban en sonar las 12 campanadas del mediodía del campanario de allí del colegio. Claro, ¿por qué cuento esto? ¿Suena de algo? Claro, porque la anécdota, esta gesta fue atribuida a la atleta que hemos visto antes y que se reflejó en la película Carros de Fuego, ¿no? A Harold Abrams. Por lo cual, Lord Barkley, que era Lord, ya en una avanzada edad, se negó a asistir al estreno de la película y a su proyección. Un poco como protesta, como diciendo, ¿pero qué me estáis contando? Si el que hizo eso fui yo, no fue este, ¿no? Bueno, otro curioso detalle de esta atleta fue que el hecho de que tardó 57 segundos vestido con indumentaria de calle, incluidos zapatos, en dar la vuelta completa al puente de cubierta del transatlántico Queen Mary, que tenía esa peculiar ranking al alcance de los pasajeros. Y luego se le recuerda como el primer atleta que colocaba cajas de cerillas encima de las vallas para intentar tirarlas al suelo con la pierna de ataque sin tocar las vallas. Como hoy en la disciplina de vallas siempre se ataca la valla con una pierna por delante. Entonces, para entrenar, intentar ajustarse lo más posible a la valla para perder menos tiempo, porque si saltas mucho hacia arriba pierdes tiempo, pues él ponía cajas de cerillas e intentaba tirarlas con la pierna de ataque. Y luego, esta foto la he puesto, pues fue el equipo de España, fue medalla de oro en la prueba hípica de saltos por equipo. Y como he mencionado antes, eran militares que prácticamente
en aquella época a la equitación quien podía dedicarse, pues, o quien podía ejercitarla, los militares o los nobles, ¿no? Pasamos a Los Ángeles en 1932, y aquí un pequeño guiño a los de artes gráficas. Si os fijáis en el cartel, que es un poco diferente, está como en relieve. El autor lo hizo en relieve y luego le hizo la fotografía. No es plano como los demás, si os fijáis que ahí tiene la sombra y demás, ¿no? Entonces es curioso, aparte de ser un cartel que a mí me parece bonito. El mundo era víctima de las secuelas hablamos del 32, de las secuelas del crash de Wall Street en 1929. Y entonces la participación, había mucha crisis, fue un crash mundial a nivel económico, y la participación fue muy baja, aunque se batieron 20 récords, ¿no? En una edición en la que se introduce el podium para la entrega de medallas. Fue la primera edición en la que ya se establece el podium con sus 3 cajones para entregar los premios. Un hecho relevante fue la consolidación de la presencia ya de las mujeres. Cada vez se van consolidando más, y tuvieron su estandarte en la norteamericana Mildred Page Dickinson, ganadora de las pruebas de 80 metros valla y jabalina, con sendos récords mundiales. Practicaba varios deportes con mucha calidad y fue proclamada en el año 1950 como la mejor deportista de la primera mitad del siglo XX. Otro de los ganadores olímpicos, o de los galardones olímpicos, correspondió al velocista de color, el americano Eddie Toland, conocido como el Expreso de Medianoche, que ganó los 100 y los 200 metros con unos registros, pues, magníficos, ¿no? Y representan un hecho histórico porque fue el primer atleta de color en ganar en una misma olimpiada la medalla de oro en 2 pruebas de velocidad, en los 100 y en los 200. En esta olimpiada se contempló también una de las primeras anécdotas del fair play olímpico, del espíritu olímpico, y es que esta esgrimista británica, Judy Gans, en principio estaba disputando la final de esgrima y se le dio como ganadora, de la final. Sin embargo, se dirigió a los jueces y le advirtió que su contrincante la había tocado 2 veces y no había saltado o no la habían visto los jueces, ¿no? Entonces renunció a que la proclamaran campeona olímpica a favor de su contrincante. Y es uno de los primeros hechos de fair play de los que se tiene noticia. Y luego, siguiendo con la anécdota, esta atleta polaca, Stanislawa Walasiewski, ganó las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros lisos. Una vez que terminó su etapa competitiva, se dedicó a la enseñanza en Estados Unidos y se fue a vivir a Estados Unidos. Y bueno, la anécdota reside en que años después, en un robo en un centro comercial en Cleveland, pues murió ella de un disparo. Fortuitamente accidentalmente le dispararon y murió. Y al hacerse la autopsia se descubrió que tenía genitales masculinos. Lo que pasa es que no llegaron a desposeerla de las medallas ni de los honores y demás, porque tenían dudas por si realmente se trataba de un caso de hermafroditismo. No lo tenían muy claro y bueno, no la desposeyeron en su caso. Y pasamos a la Olimpiada de 1936, en Berlín. Bueno, pues en Berlín Hitler utilizó los Juegos Olímpicos del 36 pues, para hacer mucha propaganda del nazismo, de su régimen, etc., ¿no? Los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. La magnificencia de la ceremonia inaugural residía por las banderas con las cruz gamadas, luego la gran capacidad del estadio, las construcciones de unas dependencias impecables, marcaron unos juegos que inicialmente iban a disputarse en Barcelona. Aquí he leído 2 cosas, que se iban a disputar en Barcelona y que Barcelona renunció, pero luego yo he leído que un poco en protesta hubo sectores que en protesta porque se celebraran estas Olimpiadas en Berlín con los nazis y demás, propugnaron unos Juegos Populares en Barcelona. Y se iban a celebrar unos Juegos Populares en Barcelona un poco para hacerle la competencia o en contraposición a estos Juegos. Sin embargo, no se pudieron celebrar porque estalló la Guerra Civil, hubo el alzamiento militar y no se pudieron disputar en cualquier caso. Una de las imágenes de los Juegos, de estos Juegos icónicas, de todos los Juegos Olímpicos, la de Jessie Owens. Jessie Owens es esta atleta de raza negra que, claro, los nazis que propugnaban la supremacía de la raza aria y demás, pues se dieron de bruces con este señor que llegó allí en su casa, como se dice, en su terreno, y ganó 4 medallas de oro. Ganó los 100 y los 200 metros lisos, el salto de longitud y el relevo 4 por 100. ¿Vale? De todas maneras, la anécdota hubo una anécdota
con Jesse Owens, hubo un par de anécdotas. Y es que se dice que, primero se dice que Hitler se cabreó tanto y se indignó tanto que se fue antes del estadio para no tener que estrecharle la mano y darle la medalla. Bueno, pues eso es la creencia popular. Pues Jesse Owens, posteriormente, en sus memorias, escribió que no solo no pasó eso, sino que en un pasillo, se cruzó en unos pasillos cerca del palco, se cruzó con Hitler y Hitler le tendió la mano y le felicitó. Incluso que posteriormente el gobierno alemán le mandó una carta felicitándole por sus logros. Y se quejaba en su memoria Jesse Owens de que esta postura fue totalmente contraria a la de su presidente, Roosevelt, presidente norteamericano, que cuando finalizaron la Olimpiada iba a hacer una recepción de los atletas norteamericanos en la Casa Blanca. Pero unas semanas después tenía que hacer estaba en pleno proceso electoral, plena campaña electoral, tenía una visita a los estados del sur, en los cuales estaba el Ku Klux Klan, era donde había surgido el Ku Klux Klan y demás, y el tema del racismo lo tenían muy en boga, o sea, muy latente. Y entonces parece ser que no quiso jugarse votos en esos estados y no recibió a Jesse Owens en la Casa Blanca por ser negro, con lo cual se dice que en esa ocasión Hitler estuvo a la altura de las circunstancias y el que no estuvo fue Roosevelt, ¿no? Y luego la otra anécdota que os quiero contar es este atleta, Lutz Lang, era atleta de salto de longitud, igual que Jesse Owens, y entonces fue el prototipo que cogieron los nazis como atleta de la raza aria, ¿no? Alto, rubio, guapo, en fin, era su atleta, su icono. Y disputó el salto de longitud con Jesse Owens. Y Jesse Owens, no sé si sabéis que los dos tenían 3 intentos para acceder luego a la siguiente fase, y los 2 primeros intentos lo hizo nulo. Y este atleta, Lutz Lang, desentendiéndose de temas políticos y demás, cogió, le ayudó y le puso un jersey indicándole junto al sitio de salto, al foso de salto, para que le sirviera como referencia y supiera cuándo tenía que batir y no hacer nulo. Efectivamente no hizo nulo y posteriormente le ganó la medalla, ¿no? Pero para que veáis que el deporte en ocasiones sigue estando muy por encima de lo que son las políticas y demás. Y luego otra anécdota importante de Berlín fue este coreano se dio en la maratón, la gran prueba de la anécdota. Y es que la maratón la ganó Song Ki-chung, ese atleta que está ahí entrando, junto con su compatriota, también coreano, Soryo Nam.